Bueno, algunos medios de comunicación han estado difundiendo la noticia de que Petróleos Mexicanos recortará hasta el 46% de exportación de crudo. Quiero saber si esto es real, presidente. ¿Cuál es su opinión? No, no es real. Petróleo Mexicano tiene su plan, tiene una producción de 1.850.000 barriles aproximadamente. La mitad está dedicando, de esa producción de crudo la está dedicando a las refinerías y la otra mitad se está exportando. Tienen una proyección de exportación como de 900.000 barriles diarios. Pero dices que se va a recortar. Sí, la exportación de crudo. La exportación. La exportación. La exportación. No. Va a irse ajustando, ¿sí? O recortando en la medida, ¿sí?, que tengamos toda la capacidad para refinar la materia prima, el petróleo crudo en el país. Cuando entre a operar por completo, porque ya hay plantas que están operando ya en abril, ya se empieza a producir diésel en Dos Bocas, pero mayo, junio, que ya esté a toda su capacidad, pues Dos Bocas tiene una capacidad de producción de 340.000 barriles. O sea, puede procesar 340.000 barriles. Esos se dejarían de exportar, pero son para el mercado interno. No sé si tenemos los datos sobre el plan de refinación. Para recortar como 430 y tantos mil barriles diarios de exportación. Sí, para la refinación. Bien, para refinar. Sí. ¿Ese plan es real? A ver, esto es lo que se tiene pensado, producir de gasolinas, diésel, turbocina. Aquí está. Para producir esto de combustible necesitamos alrededor de 1.850.000 barriles de crudo. Entonces, cuando estemos aquí, no se va a vender petróleo crudo, porque todo lo vamos a procesar en el país. A ver si no tienes la lámina de que la que se presentó el día 18 sobre cómo hemos ido bajando la compra de gasolina en el extranjero. Cuando llegamos, solamente se vendía petróleo crudo, o la mayor parte era para la exportación y muy poco se destinaba a la refinación. Entonces, el cambio que se aplicó en política petrolera es dejar
de exportar crudo, materia prima, que es lo que yo he cuestionado siempre, cómo vender naranja para comprar jugo de naranja. ¿Por qué no aquí en México refinamos nuestro petróleo y le damos valor agregado y se generan empleos? Esa es la nueva política. A ver si en el informe del director de Pemex está. Pero bueno, ya Pemex, por ejemplo, cerca del 75% de sus ingresos ya no los obtiene, de todos sus ingresos, de la venta de petróleo crudo, ya los obtiene del mercado interno. Esto es exactamente, sí. Esto es lo que se producía de combustible en el 18, 453,000 barriles diarios. Entonces empezamos a subirle, aquí bajamos porque fue la crisis de los precios del petróleo y nos comprometimos a reducir 100,000 barriles, cuando el crudo llegó a no costar, pues no tenía valor. Porque empezamos a subir, aquí compramos Deer Park, este fue el promedio del año pasado. Vienen de 923 a 453. Y esto iba así. Si nosotros hubiésemos continuado con esta política, pues ahorita estaríamos comprando toda la gasolina fuera, toda la que consumimos. Este año el plan que tenemos es aumentar aquí vamos a terminar en septiembre del 24 y lo rojo es solo lo que vamos a importar. Porque ya va a estar Dos Bocas. Vamos a ser autosuficientes. Entonces, toda la producción de crudo se va a refinar. Ya se está refinando una gran cantidad en nuestro país. Pero no es que baje la producción. ¿Por qué no pones la producción? O sea, la producción ha ido aumentando y no la hemos querido aumentar más porque estamos cuidando las reservas, porque esa es la herencia para las futuras generaciones. Aunque estén hablando de que en 20, 30 años ya no se va a necesitar el petróleo o ya no va a ser necesario ningún recurso natural,
que no sea renovable o que sea fósil, nosotros consideramos que todavía la transición energética va a llevar de 30 a 40 años. Entonces, esto es lo que estamos produciendo, 1.876.000, 1.876.000 es lo que tenemos proyectado para el 24. A esto habría que agregarle, es de risa para todos aquellos que defendieron la llamada reforma energética. ¿Saben cuánto producen los particulares a los que se les entregaron 110 contratos? 40,000 barriles. Y de esos 110 contratos, solo 3 están produciendo. 107 no hay inversión. ¿Cómo engañaron de que iba a llegar la inversión extranjera a raudales? Que íbamos a estar produciendo con esa reforma energética 3 millones de barriles diarios. Nada. ¿A qué se dedicaron? Obtuvieron las concesiones y se dedicaron a especular en las bolsas de valores. Y deben de reconocer que los hemos respetado, que no se han cancelado los contratos, porque afortunadamente no necesitamos de esas reservas que les entregaron a los particulares. Como no les dio tiempo de privatizarlo todo, quedó bajo el dominio de la nación el 80% del potencial petrolero, y con eso tenemos para tener la producción de petróleo, no importar petróleo crudo, porque para allá íbamos. Ah, sí, ponla. Sí, eso es lo que producíamos cuando llegamos, de gasolinas, de combustible. ¿O es gasolina nada más? Ah, no, de combustible en general. Y esto es lo que comprábamos. Fíjense. Por eso están enojados. Porque aquí había negocio. Salinas creó Pemex Internacional, una filial, que era la que vendía y compraba petróleo y combustibles petrolíferos. Este fue el comportamiento. Entonces, hemos venido bajando. Y esto es lo que esperamos dejar. Solo 77,000 barriles de 927 comprados. Todo lo demás producido en México o en la refinería que compramos, Deer Park. Presidente, ¿y su gobierno tendrá la cifra de cuánto se ha ahorrado por ya no comprar gasolina en el extranjero y cuánto se perdía? ¿También tendrán esa cifra? Mucho dinero ahorrado. Pues por eso nos alcanza, por eso Pemex no se ha endeudado, por eso estamos
fortaleciendo los activos de Pemex, que son activos de la nación. Imagínense si desde hace más de 40 años no se hace una refinería y se va a dejar una refinería nueva y se va a dejar otra, que es la de Deer Park, que se compró el 50%, y 2 plantas coquizadoras, que son como 2 refinerías. Todos esos activos, cuando lo que estaban haciendo los neoliberales era vender todo, vender las plantas o permitir que se convirtieran en chatarra, acabaron con la industria petroquímica. Fue realmente un desastre, una pesadilla, la política neoliberal o de pillaje. Las privatizaciones fueron sinónimo de corrupción. Entonces, están todavía molestos. Les voy a contar algo. Se tomó una decisión hace como 4 días o 5 días, una semana, de que Birmex, la empresa que compra medicamentos y distribuye los medicamentos, la que compró este almacén gigante, que son 90,000 metros cuadrados de almacenes en Huehuetoca, y ahí se puso la megafarmacia. Primero se fueron exageradamente en contra de la megafarmacia. Yo pensé que hasta ahí iba a terminar, porque estos corruptos tenían el negocio de la compra de las medicinas. Nos ponen obstáculos, movimientos de que no había abasto de medicamentos, de manera muy triste y dolorosa. Empiezan a manejar lo del desabasto de medicamentos de los niños con cáncer, pero toda una campaña orquestada para mantener el lucrativo negocio de la venta de los medicamentos. 10 empresas vinculadas al poder político, a corruptos. Nos costó muchísimo, porque no se podían comprar los medicamentos en el extranjero. Era un monopolio protegido. No se podían comprar medicamentos en China, ni en la India, ni en Francia, en ningún lado. Ellos eran los únicos. Modificamos. Qué mendigos la esos ley. cabrones. Desde luego, los opositores votaron en contra. Pero en fin, ya resolvimos eso. Ahora podemos comprar todos los medicamentos en cualquier lugar, porque el problema del desabasto se resuelve porque tenemos el presupuesto, y teniendo el presupuesto, pues claro que se compran los medicamentos en cualquier lugar del mundo, y no tiene por qué no haber un medicamento. Entonces ahí vamos avanzando. Por cierto, el martes próximo les vamos a informar. Van a estar aquí todos los gobernadores
de cómo vamos. Sí, los que están en el programa de federalización para garantizar el derecho del pueblo a la salud pública, gratuita y de calidad. Vamos a informarles el martes. Bueno, pero ese es un gran obstáculo. Luego, digo, ¿por qué hacen tanto escándalo con lo de la farmacia? ¿Qué les puede afectar? Si ellos mismos dicen que no funciona, ¿por qué el Universal y todos? Que la megafarmacia, bueno, fueron hasta hacer entrevistas allá a Huehuetoca y a ver si los anaqueles tenían medicinas o no tenían medicinas, y hablaban por teléfono a la farmacia, y reportajes y reportajes. Porque el segundo negocio de estos corruptos era la distribución. De la mañana La hoy distribución. se sirvían con la cuchara grande. Y ahora, hace una semana se toma el acuerdo de que se integren los servicios de salud pública para que las medicinas sean utilizadas por el seguro, por el ISSSTE, por el IMSS Bienestar. Si el ISSSTE tiene una medicina y no la tiene el seguro ordinario, que se pueda utilizar esa medicina. Que hay intercambio, que se integre. Otro problema. Acompañado, voy a tener que informarles, porque esto ayuda mucho, de cómo estaban los contratos en el Estado de México, de cómo tenían privatizadas las farmacias de los hospitales públicos. ¿Y quiénes eran las empresas? Lo vamos a informar aquí. Porque sale el acuerdo de que todos puedan abastecerse de medicina en Birmex. Y de nuevo, no sé si se dieron cuenta ustedes, se me había pasado comentarlo. Igual, Universal y todo. Es que en toda esta tranza de salud pública, de la compra de medicinas, de equipos, de la distribución, estaban metidas las empresas de comunicación o de información o de manipulación. Entonces vamos a informar más sobre esto. ¿Eso cuándo sería, presidente? El martes vamos a dar a conocer cómo vamos en el plan general, porque el compromiso es tener un sistema de salud pública como lo merecen los mexicanos, todos los mexicanos, que signifique atención médica, o sea, que haya médicos en los alrededor de 11,000 centros de salud, que haya médicos y especialistas en cerca de 500 hospitales, que se tenga todos los equipos
para poder atender a infartados, a quienes tienen problemas con diabetes, todos los equipos, que estén los hospitales, los centros de salud en muy buen estado, que se puedan hacer todos los análisis, intervenciones quirúrgicas y todo gratuito. Ese es el desafío. Entonces, estamos trabajando juntos con 23 gobiernos estatales y van a estar aquí y vamos a exponer cómo vamos, qué se va a seguir haciendo para que no falten los médicos, para que no falten los medicamentos. Eso va a ser el martes. Y luego les vamos a poner, yo creo que en una semana después, cuando, como es cada 15 días lo del informe de salud, les queremos exponer cómo vamos en el rescate del ISSSTE, porque eso también amerita un buen diagnóstico, o sea, de cómo dejaron el ISSSTE, cómo saquearon el ISSSTE y cómo estamos recuperando el ISSSTE, integrando el ISSSTE. Y lo de los sistemas subrogados o subcontratados en el Estado de México y qué empresas y todo. Eso es lo bueno de las matutinas, para no decir las mañaneras, y de la polémica y de la réplica, porque salen con una campaña, ¿no? Y nos dan tiempo, digo, nos permiten replicar. Antes nada más ellos hablaban y ahora no. Entonces hay esa posibilidad de réplica. Hay una organización que está muy vinculada a nosotros, pero pues como todas las organizaciones hay corrientes y hay unos que no nos quieren en esa organización y me vinieron a traer su pliego petitorio, porque estamos ayudando y vamos a seguir ayudando. Todo lo que sea justo lo tenemos que atender. Pero llegaron, y no estoy hablando de una organización de derecha, conservadora, no, estoy hablando de una organización progresista, democrática. Y me ponen en un punto del pliego petitorio que yo no hable en las mañaneras sobre los temas. Sí, imagínense cómo no vamos a hablar. Tenemos que hablar de todo. Sí. Porque pues la justicia no solo es el castigo para los responsables, la justicia es prevenir que no se repitan actos de corrupción o de autoritarismo. Y ahora están entendiendo, porque antes
se fomentaba mucho el cinismo, porque el potentado en lo económico o en lo político, como decía don Jesús Silva Gerson, ese gran historiador, el finado Jesús Silva Gerson, que estuvo en las comisiones cuando la expropiación petrolera, decía que, hablando de la lacra que significaba la corrupción, decía que se hacían millonarios, ¿no?, algunas personas en un abrir y cerrar de ojos